Buen día, jóvenes, les traigo el video de la unidad 4 que se llama probabilidad. Nosotros necesitamos primero saber qué es probabilidad y dominar la probabilidad porque en las siguientes dos unidades que faltan vamos a requerir dominar estas competencias de probabilidad. Ya hemos nosotros escuchado que es probabilidad, la palabra probabilidad la hemos escuchado muchas veces, hasta nosotros la hemos utilizado más de una vez en nuestras vidas, pero ¿qué es probabilidad? Sin duda usted se encuentra familiarizado con términos como probabilidad, azar y posibilidad. Con frecuencia se les emplea de manera indistinta. A veces tenemos ejemplos de los meteorólogos que dicen que anuncian que hay un 70% de probabilidad de lluvia para el domingo del supertazón. Con base en una encuesta de consumidores que degustaron un pepinillo recién elaborado con sabor a plátano, la probabilidad de que sea un éxito financiero si se le comercializa es de 0.03. Entonces, ¿qué es probabilidad? Es algo muy sencillo. Esto es lo más sencillito, la definición más sencilla. Con un número, describir la posibilidad de que algo suceda. Con un número. Este, Lo podemos encontrar en decimales como .70, .27, .50 o también en fracción, 7 de 10, 27 de 100, un medio. Se le puede poner cualquier número de 0 a 1. Entonces entre 0 y 1 es el rango que se le debe de poner a la probabilidad, según si sucede o no sucede. También podemos encontrar las probabilidades de las siguientes maneras. La podemos encontrar como un medio. Tengo una probabilidad de un medio, puedo decirlo así y estoy bien. Tengo una probabilidad de 0.5, también está bien. O tengo la probabilidad de un 50%. Cualquiera de las tres son lo mismo. Me están diciendo que tengo la mitad de probabilidades de que un evento suceda. Ya sea un medio, 0.5 o 50%. Eso significa que tengo la mitad de probabilidades de que un evento suceda. Entonces es entre 0 y 1. Como por ejemplo aquí, entre 0 y 1. O también puede ser entre 0 y 100%. El 1 se puede transformar en porcentaje y es el 100%. Entonces, cuando estoy hablando de un número o de una probabilidad 0 o cercana a 0, pues significa que no sucederá. Pero si tengo una probabilidad de 1 o cercano a 1, significa que con seguridad sucederá. Como por ejemplo, si un evento que tenga una probabilidad de 0%, pues probabilidad de que nuestro sol desaparezca este año. Pues no, no hay, tiene una probabilidad de 0, porque nuestro sol todavía tiene demasiados años de vida útil o de vida incandescencia útil. Y un ejemplo de un evento que tenga una probabilidad de uno me dice posibilidad de que llueva en Florida este año. Pues Florida pues es un lugar de Estados Unidos donde es muy tropical. Entonces es obvio que este año va a llover en Florida. Entonces por eso su probabilidad es de uno porque con seguridad sucederá. Entonces entre más va alejando hacia uno, menos posible será el evento. Y si entre más lo acercamos, entre más sea cercano a uno esa probabilidad, pues es más posible que suceda. Necesitamos saber qué es experimento, qué es resultado y qué es evento. Un experimento es un proceso que induce a que ocurra una y solo una de varias posibles observaciones, como por ejemplo lanzar una moneda. Ese es un experimento. Resultado, pues es lo que te da de haber hecho ese experimento. Si yo lanzo la moneda y me sale sello, pues ese es el resultado, me salió sello. Y evento es el conjunto de uno o más resultados que pueda tener el experimento. Yo voy a lanzar una moneda, me puede caer sello o me puede caer águila. Y ese sería un evento, el evento de sello o el evento de águila. Entonces el experimento es tirar una moneda. El resultado, pues es lo que me salga. Y el evento es los posibles resultados que tenga este experimento. Bueno, es un ejemplo. Enfoques para asignar probabilidades.
Conviene analizar dos perspectivas para asignar probabilidades, los de enfoque objetivo y los subjetivo. Nosotros cuando tenemos enfoques de probabilidad podemos tener un enfoque objetivo o un enfoque subjetivo. Los enfoques subjetivos es cuando no dispongo de toda la información. Pero cuando yo dispongo de toda una buena información completa, pues voy a poder tener una probabilidad objetiva. Y en la probabilidad objetiva voy a tener una probabilidad clásica o una probabilidad empírica. ¿Qué es una probabilidad clásica? La probabilidad clásica parte del supuesto de los resultados de un experimento que son igualmente posibles. De acuerdo con el punto de vista clásico, la probabilidad de un evento es que se está llevando a cabo. Cuando se está llevando a cabo se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número de posibles resultados. La probabilidad clásica es cuando yo ya sé cuántos resultados favorables puedo tener y el número total de posibles resultados. Cuando yo ya sé cuál es el número de resultados favorables. Que pase lo que pase, yo ya sé que pueden caer. Como por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Me dice, considere el experimento de lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que el evento cae un número par de puntos? Entonces, quiero aventar un dado. Y me está diciendo, a ver, si tú lanzas el dado, ¿cuál es la probabilidad de que te salga par? Entonces, yo sé que puedo tener 6 posibles resultados. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Voy a pasarlo esto a Word para hacerlo. Y tengo la fórmula de probabilidad. Probabilidad clásica. Fíjense bien. Me está diciendo el ejercicio, oye, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar yo un dado me salga un número par? Entonces, me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos. Entonces, los únicos que son pares es el 2, el 4 y el 6. Yo ya sé el número de resultados favorables. El 2, el 4 o el 6. Solamente tengo 3 resultados favorables o 3 resultados que sean par. Y me dice el número total de posibles resultados. Pues obviamente yo sé que tengo 6 posibles resultados. Y le doy igual, pues obviamente le pongo 3 sextos y me va a dar obviamente 0.5. 3 entre 6 y me sale un medio o 0.5. Entonces 0.5. Entonces la probabilidad de que me salga un número par es de 0.5 o también se le puede decir 50%. Es igual, no importa. Entonces le vamos a poner la probabilidad de que salga un número par es de 0.5 o 50%. Entonces, cualquiera de estas dos está bien dicho. Entonces, la probabilidad de que salga un número par es de 0.5 o 50%. ¿Por qué? Porque yo ya sé que solamente tengo 3 posibilidades de que me salga un número par de un total de 6. Por eso me sale 3 entre 6 o 3 sextos, que va a ser igual a 0.5 o 50%. Pero la mayoría de las veces cuando nosotros calculemos probabilidades no vamos a utilizar la probabilidad clásica, vamos a utilizar otra probabilidad que se llama probabilidad empírica, porque esta es la que más frecuente vemos en la vida cotidiana. La probabilidad empírica o relativa, si se acuerdan de esta frecuencia relativa, la probabilidad empírica o frecuencia relativa es el segundo tipo de probabilidad. Se basa el número de veces que ocurre el evento como proporción de un número de intentos conocidos. Entonces la probabilidad empírica es la probabilidad de que un evento ocurra y representa una fracción de eventos similares que sucedieron en el pasado. Necesito saber información del pasado. ¿Sale? Entonces, ¿qué me dice? Que la probabilidad empírica es igual al número de veces que un evento ocurre entre el número total de observaciones. Entonces, como aquí tenemos este ejemplo, voy a pasar este ejemplo. Voy a pasar aquí a Word.
Ahí está. Y voy a pasar también la formulita porque la vamos a necesitar. Me está diciendo, el semestre anterior, en el pasado, como les había dicho en la filmina, en el semestre anterior, 80 estudiantes se registraron para probabilidad y estadística de cierta universidad. 12 estudiantes obtuvieron A. Con base a dicha información y de acuerdo con la regla empírica de probabilidad, la posibilidad calculada de que un estudiante obtenga A es de... Entonces me dice, número de veces que el evento ocurrió. Me está pidiendo cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga A. Entonces, probabilidad de que un estudiante obtenga A, le vamos a poner probabilidad obtenga A. La probabilidad de que un estudiante obtenga una A es el número de veces que el evento ocurre. ¿Cuántos tuvieron A el semestre pasado? 12. Aquí me está diciendo 12. Entonces le vamos a poner aquí su 12. Vamos a 12. Y el número total de observaciones. ¿Cuántos fueron en total? 80 estudiantes en total. Entonces aquí abajo le vamos a poner 80. ¿Y cuánto me da? 12 entre 80. Le ponemos 12 entre 80. Me da 3/20, que es mejor conocido como .15, 0.15. Entonces, esta es la probabilidad de que un estudiante obtenga A en base al pasado, en base a información del pasado. ¿Por qué? Porque el semestre anterior fueron un total de 80 y de esos 80, solo 12 obtuvieron A. Entonces va a ser 12 de 80. 12 entre 80 significa 12. 12 obtuvieron A de un total de 80. Entonces 12 entre 80 me da 0.15. Entonces le vamos a poner la probabilidad. Siempre en cada ejercicio de probabilidad tenemos que concluir. Entonces le vamos a poner la probabilidad de que un estudiante obtenga A es de 0.15 o también puedo decirle 15%, es lo mismo. Acuérdense. Entonces, ¿qué es la probabilidad empírica que me dice? Que cuántos fueron de un total de 80. ¿Cuántos obtuvieron A de un total de 80? Entonces fueron 12 de 80 y me sale .15. Entonces la probabilidad de que un estudiante obtenga A es de .15 o 15% en base al pasado. Acuérdense, aquí me está diciendo en base al... ¿Dónde estaba? Aquí está. Sucedieron en el pasado. En base a información del pasado. Entonces la probabilidad empírica eso es lo que va a ser. En base al pasado voy a saber cuál es la probabilidad de un evento. Vamos haciendo rápidamente este otro ejercicio que va a ser igual. Voy a pasar la fórmula otra vez. Me está diciendo Kobe Bryant, jugador de Los Ángeles Lakers, logró 403 de 491 intentos de tiro libre durante la temporada 2009-2010. Entonces hizo 491 tiros libres y de esos 491 logró 403. De acuerdo con la regla de empírica de probabilidad, las posibilidades de lograr su siguiente intento en base al pasado, aquí tengo, esta es información del pasado. En base a esa información del pasado, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente intento sí lo logre? Entonces va a ser número de veces que el evento ocurre, va a ser 403, ocurrieron 403 logros entre el total, su total fueron 491. Entonces, ¿cuánto es eso? Le vamos a poner 403 entre 491. Le doy igual y me da 0.82.
Entonces, la probabilidad, le vamos a poner la probabilidad de que el siguiente tiro libre lo logre es de 0.82 o también puede decirse 82%. Entonces, en base al pasado, en base a esta información del pasado, yo ya sé que para la probabilidad de que el siguiente tiro lo logre es de 0.82. Entonces, fueron 403 acertados de las 491 intentos. Entonces, 403 de 491. Entonces, él tiene una efectividad del 82%. También se puede decir, tiene una efectividad del 82%. Que significa que para la siguiente vez que haga un tiro libre, va a tener una efectividad de un 82%. Esa es la probabilidad empírica. Este también lo vamos a hacer de una vez. Vamos haciendo este también. Voy a pasar la formulita. Fíjense bien, me dice, una encuesta de 34 estudiantes de la Wall College of Business mostró que estos tienen las siguientes especialidades. Un total de 34 estudiantes vieron que de contabilidad hay 10, de finanzas hay 5, de economía hay 3, de administración hay 6 y de marketing hay 10. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante al azar, fíjense, de estos 34, que yo agarre uno al azar, no sé cuál? Así que yo no sé cuáles son los 10 de contabilidad, ni sé cuáles son los 5 de finanzas, ni los 3 de economía, ni los 6 de administración, ni los 10 de marketing. No los conozco. Yo nomás sé que hay esos en estas especialidades. Pero me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante al azar que yo agarre tenga una especialidad en administración? Entonces, fíjense bien, sabemos que en administración hay 6. Entonces, de un número de 6, de un total de 34. Si yo sumo 10 más 5 más 3 más 6 más 10, me tiene que dar 34. 34. Entonces me está diciendo que 6 de 34 son de administración. 6 estudiantes de 34 tienen una especialidad en administración. Entonces, ¿cuánto nos da eso según la probabilidad empírica? 6 entre 34. Y me da 0.17. 0.17. O también acuérdense que es 17%. Entonces le vamos a poner, aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de que un estudiante al azar tenga una especialidad en administración. Entonces le vamos a poner la probabilidad de que un estudiante al azar tenga una especialidad en administración. La probabilidad de que un estudiante al azar tenga una especialidad en administración es de 0.17 o también 17%. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, así es como se hace la probabilidad empírica. ¿Cuántos de un total de 34? Pues son 6 de un total de 34. 6 de 34 lo divido y me sale 0.17. Y esa es la probabilidad de que un estudiante al azar tenga una especialidad en administración. Y bueno, vamos a... Aquí me dice algunas reglas para calcular probabilidades. Vamos a ver que las probabilidades se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar. Y vamos a ver cuándo vamos a utilizar este tipo de reglas. Vamos a ver primero las reglas de adición. Hay dos tipos de reglas de adición. La regla de especial de adición y la regla general de adición. Vamos a empezar, ¿qué es la regla especial de la adición? Para aplicar la regla especial de la adición, los eventos deben ser mutuamente excluyentes. Recuerde que mutuamente excluyente significa que cuando un evento ocurre, ninguno de los demás eventos pueden ocurrir al mismo tiempo. Cuando yo vea cuando yo quiera aplicar la regla especial de la adición,
necesito que los eventos sean excluyentes. ¿Qué significa? Que mientras uno ocurre, el otro no ocurra. Como por ejemplo, un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes consiste en que un producto proveniente de una línea de montaje no puede estar defectuoso y en buen estado al mismo tiempo. Pues obviamente, como por ejemplo en Nissan, no pueden catalogar un carro como defectuoso y como en buen estado al mismo tiempo. O es defectuoso o está en buen estado. Entonces, si tenemos dos eventos A y B mutuamente excluyentes, la regla especial de la adición dice que la probabilidad de que ocurra uno u otro es igual a la suma de sus probabilidades. ¿Qué significa? Que la probabilidad de A o de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vamos haciendo un ejemplo para tener más claro. Fíjense bien, me dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una espada o un trébol de una baraja de 52 cartas? En la baraja hay 13 cartas de espada y 13 cartas de trébol. Entonces voy a pasarlo esto a Word. Y también voy a pasar esta. Fíjense bien, me dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer una de espada o un trébol? Una espada o un trébol. Esta es la regla especial de la adición que me dice, ¿cuál es la probabilidad de que me salga este o este? Entonces, aquí me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de extraer una espada o un trébol de una baraja de 52 cartas? Dice, en la baraja hay 13 cartas de espada y hay 13 cartas de trébol. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, aquí le voy a poner la probabilidad de que sea espada o la probabilidad de que sea trébol va a ser igual a la probabilidad de espada más la probabilidad de trébol. ¿Sí? La probabilidad de espada o de trébol es igual a la probabilidad de espada más la probabilidad de trébol. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de espada? La probabilidad de espada me dice que en la baraja hay 13 cartas de espada. Entonces la probabilidad de espada va a ser pongo una de fracción. Bueno, si quieren lo vamos poniendo aparte. Primero la probabilidad de espada. ¿Cómo se saca la probabilidad de espada? Me está diciendo que en la baraja hay 13 cartas de espada. Entonces van a ser 13 de 52. Y esto va a ser igual a 13 de 52. Y me sale 0.25. 0.25. Ahora vamos a sacar la probabilidad de trébol porque necesito la probabilidad de trébol. La probabilidad de trébol va a ser igual. Me dice que también hay 13 cartas de trébol. Entonces va a ser también 13 entre 52. 13 de 52. Le damos a dar igual y también me va a dar 0.25. Entonces la probabilidad de que sea espada es de 0.25 y la probabilidad de que sea de trébol también sea de 0.25. Entonces la probabilidad de que sea espada o trébol es igual a la probabilidad de espada más la probabilidad de trébol. Entonces le voy a dar control C. Entonces la probabilidad de que sea espada o trébol es igual a la probabilidad de espada, que es de 0.25, más la probabilidad de trébol, que también es de 0.25. Entonces 0.25 más 0.25, pues obviamente me va a dar 0.5. Y le vamos a poner, entonces la probabilidad de que se extraiga una carta de espada o de trébol es de 0.5 o 50%. Entonces otra vez
La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Yo le cambié las letras para ponerme en contexto del ejercicio. Entonces va a ser la probabilidad de espadas, de que me salga una de espada o una de trébol, va a ser igual a la probabilidad de espadas más la probabilidad de trébol. La probabilidad de espadas es 13 de 52, que es 0.25, y la de trébol también 13 de 52, que es 0.25. Entonces la probabilidad de que sea espada o que sea trébol va a ser igual al 0.25 más 0.25 y me va a dar 0.5. Entonces la probabilidad de que se extraiga una carta que sea espada o sea trébol es de 50%. Así de fácil. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí me está diciendo una máquina automática llena bolsas de plástico con una combinación de frijoles, brócoli y otras verduras. La mayoría de las bolsas tiene el peso correcto, aunque como consecuencia de la variación del tamaño del frijol y de otras verduras, un paquete podría pesar menos o más. Una revisión de 4000 paquetes se llenaron el mes pasado y arrojaron los siguientes datos. Fíjense bien, de esas 4000 paquetes que revisaron, 100 tuvieron menos peso de lo que deberían de tener. 3600 tuvieron un peso satisfactorio y 300 tuvieron más peso de lo normal. Entonces, obviamente, 100 entre 4000 me da 0.025. 3600 entre 4000 me da 0.90. Y 300 entre 4000 me da 0.075. Estas son las probabilidades. Si yo sumo todas las probabilidades me tiene que dar 1, porque solamente hay 3 eventos. Y la suma de las probabilidades de esos 3 eventos siempre me tiene que dar igual a 1. Porque obviamente tengo un total de 4000. Y si yo sumo estos de aquí son 4000. Y me tiene que dar 1 o 100%. Entonces, voy a pasar esto aquí a Word. Y aquí está lo bueno. Aquí está lo sabroso. Vamos a hacer estos incisos. Fíjense bien, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Entonces va a ser la regla especial. Regla especial de la división A o B. Cuando me diga un ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que este o este? Pues es la regla especial de la adición. Entonces voy a pasar la formulita para este ejercicio. Bueno, así lo voy a dejar. Me está diciendo la probabilidad. Esa es la fórmula, es la formulita. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Entonces me dice la probabilidad de que menos o más. Ahí está. La probabilidad de que pese menos o pese más. Entonces va a ser igual a la probabilidad de menos más la probabilidad de más. Y necesito saber cuál es la probabilidad de menos y cuál es la probabilidad de más. Entonces la probabilidad de menos, primeramente necesito calcular cuál es la probabilidad de menos. La probabilidad de menos dijimos que es de 0.025. Aquí ya el ejercicio ya me lo había dado, pero si no me lo da el ejercicio, yo tengo que dividir 100 entre 4000 y me va a dar 0.025. Ahora la probabilidad de más. La probabilidad de más. Aquí me está diciendo, es de 0.075.
También puede ser 300 entre 4000, 0.075. Ahora sí ya puedo sacar la probabilidad de que pese menos o pese más es igual a la probabilidad de menos más la probabilidad de más. Ya sé cuánto vale cada probabilidad. Yo sé que la probabilidad de que pese menos es de 0.025 y la probabilidad de que pese más es de 0.075. Yo sumo esos dos, 0.025 más 0.075, y me va a dar 0.1. Entonces le vamos a dar igual 0.1. Entonces la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más, la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más es de 0.1, o también puedo decir 10%. Ese es el inciso A, apenas es el inciso A. Ahora el inciso B, voy a copiar la formulita. Dice el inciso B: me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el paquete pese menos o tenga peso satisfactorio? Entonces va a ser voy a seguir utilizando la misma formulita. Entonces me dice cuál es la probabilidad de que el paquete en particular pese menos o tenga peso satisfactorio. Le voy a poner menos o le voy a poner menos o satisfactorio va a ser igual a la probabilidad de menos más la probabilidad de satisfactorio. Pero necesito saber cuál es la probabilidad de menos. Bueno, ya sabía que la probabilidad de menos es de 0.025. Y la de satisfactorio, ¿cuánto es la probabilidad de satisfactorio? Aquí me está diciendo, acuérdense, el peso satisfactorio me dice que es de 0.9. Mejor lo podemos sacar 3600 entre 4000 y me tiene que dar 0.9. Entonces es 0.9. Ahora sí, ya puedo calcular. La probabilidad de que pese menos o que sea satisfactorio es igual a la probabilidad de menos, que dijimos que es 0.025, o más la probabilidad de satisfactorio, que es de 0.9. Lo ponemos así en la calculadora. 0.025 más 0.9 y me da 0.925. Le damos igual a 0.925. Entonces, la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o tenga un peso satisfactorio es de 0.925, o también se puede decir que es de 92.5%. Nada más es convertir esta decimal a porcentaje. Y por último, me dice cuál es la probabilidad de que el paquete en particular pese más o tenga un peso satisfactorio. El inciso C, que pese más o que sea satisfactorio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pese más o que sea satisfactorio? Satisfactorio, que va a ser igual a la probabilidad de más la probabilidad de satisfactorio. Yo ya sé que la probabilidad de satisfactorio es 0.9. La de más ¿cuál era la de más? Necesito la probabilidad de más, que dijimos que la probabilidad de más es de 0.075. 0.075 y la probabilidad de satisfactorio es 0.9. Entonces, la probabilidad de que pese más o que sea satisfactorio va a ser igual a la probabilidad de más, que dijimos que es 0.075,
más la probabilidad de satisfactorio, que es de 0.9. Y esto me va a dar 0.975. Entonces, vamos a concluir la probabilidad de que un paquete en particular pese más o tenga un peso satisfactorio. La probabilidad de que un paquete en particular pese más o tenga un peso satisfactorio es de 0.975, o también se puede decir que es de 97.5%. Y listo, así es como se sacan las probabilidades de la regla especial de la adición. Pero ahora vamos a ver otra regla, que es la regla del complemento. ¿Qué significa eso? La regla del complemento se emplea para determinar la probabilidad de que un evento ocurra restando de 1 la probabilidad de que un evento no ha ocurrido. Como por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? Es de 70%. ¿Y cuál es la probabilidad de que no llueva? Pues lo que falta, ¿no? Para 1. Eso es la regla del complemento. Si tú sabes la probabilidad de un evento, de que un evento ocurra, pues ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra? Como aquí les digo, la probabilidad de que un evento, de que llueva mañana, digamos un ejemplo, la probabilidad de que llueva mañana es de 80%. Pues la probabilidad de que no llueva, pues es 20%. Entonces todo este cuadro vale 1. Todo este cuadro, junto con toda el área del cuadro, vale 1. Y este círculo vale 80. ¿Cuánto es la parte verde? Pues nada más 20%. Entonces, así es. La regla del complemento es, si yo sé cuál es la probabilidad de que un evento ocurra, pues cuál es la probabilidad de que un evento no ocurra. De que ese evento no ocurra. Como por ejemplo, mire, se dice que hay una probabilidad de 0.85 de que cierta semilla de calabaza germine sin problemas. Pues ¿cuál es la probabilidad de que no germine? Pues vamos haciéndolo. Ahí está. Entonces vamos a utilizar esta formulita. El complemento de A. Me dice que el complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces se dice que hay una probabilidad de 0.85 o también 85% de que cierta semilla de calabaza germine sin problemas. Entonces, ¿cuál es la de que no? Pues entonces A se va a llamar que no germine. Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. 1 menos, yo sé que la probabilidad de que sí germine es de 0.85. Y la de que no germine, pues va a ser 1 menos 0.85, que va a ser igual a 0.15. Le ponemos 1 menos 0.85, me va a dar 0.15. Entonces le vamos a poner la probabilidad de que no germine es de 0.15 o 15%. Entonces así de fácil. La probabilidad de que no germine es de 0.15 o 15%. Así es como se hace la regla del complemento. Como les digo, todo el área del rectángulo es de 1. Y esta rueda es de 0.85. Pues ¿cuánto es el área verde? Pues lo que falta para 1. Y bueno. Me dice, se va a encuestar a una muestra de empleados de Worldwide Enterprises sobre un nuevo plan de cuidado de salud. Los empleados se clasifican de la siguiente manera. Fíjense bien, tengo supervisores de mantenimiento, de producción, de administración y secretarias. Y aquí tengo que son 120 de supervisión, 50 de mantenimiento, 1460 de producción, 302 de administración y 68 secretarias. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona no sea, de que una persona elegida no sea de administración? Entonces vamos a hacer este ejercicio también. Aquí no me dice el total. Aquí yo me dice cuántos empleados hay. Pero no me dice en total cuántos son. Entonces necesito sumar 120 más 50, ¿no? y más 1460 más 302 más 68.
Le vamos a poner 120 más 50 más 1460 más 302 más 68. Doy igual y son 2000. Entonces aquí hay 2000 empleados. Le ponemos total 2000 empleados. A veces que los ejercicios no me dan totales y yo tengo que sacar totales, aguas. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida de entre todos estos 2000 personas, que yo no sé si son supervisores de mantenimiento, producción, administración o secretarias, cuál es la probabilidad de que si yo agarro una persona al azar, no sea de administración? Entonces, primero necesito saber cuáles son, sí son de administración. Entonces va a ser la probabilidad de que sí sea de administración, va a ser igual. Pues obviamente, ¿cuántos hay de administración? De administración hay 302. 302 de un total, 302 de un total de 2000. Entonces, 302 de un total de 2000. Voy a ver cuál es la probabilidad de que alguien sí sea de administración. El ejercicio me dice cuál no sea de administración, pero para saber ese no, necesito primero saber cuál es la probabilidad de que sí. Entonces 302 entre 2000, 302 entre 2000, me dice que .151, 0.151. Esa es la probabilidad de que sí sea de administración. Pero a mí la pregunta me dice que no sea de administración. Cuando me dice no, significa que voy a utilizar la regla del complemento. La regla del complemento va a ser el complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, el complemento de A significa que no son de administración. ¿Qué me dice? 1 menos probabilidad de A. 1 menos la probabilidad de los que sí son de administración, que son .151. 0.151. Entonces le doy igual. ¿Y cuánto es eso? 1 menos 0.151. Y me sale .849. 0.849. Y esa es la probabilidad de que no sea de administración. Entonces la probabilidad de que sí sea de administración es de .15, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa que no. Entonces, ¿cómo es que no? Pues a uno le resto el que sí. Y ya me sale el que no. Y le vamos a poner la probabilidad de que la primera persona elegida no sea de administración. Hay que concluir, la probabilidad de que la primera persona elegida no sea de administración es de 0.849, o también se puede decir que es 84.9%. Y listo, así es como se hace la regla del complemento. Si yo sé cuál es la probabilidad de que sí ocurra un evento, pues cuál es la probabilidad de que no ocurra ese evento. Ahora nos vamos con la regla general de la adición. Acuérdense que primero habíamos visto la regla especial. Habíamos visto la regla especial que A o B. ¿Cuál es la probabilidad de que A o B? La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esa es la regla especial de la adición. Pero también tenemos la regla general de la adición. ¿Qué es la regla general de adición? Los resultados de un experimento pueden no ser mutuamente excluyentes. A veces podemos tener eventos que pueden ser excluyentes. ¿Qué significa? Que pueden ser de los dos eventos al mismo tiempo. De que digamos que un evento puede que sí entre en una categoría, pero también en otra. En la regla especial, no. En la regla especial solamente dice que A y B son excluyentes. ¿Qué significa? Que mientras ocurre uno, el otro no ocurre. Pero en la regla general puede que tanto A como B pueden ocurrir al mismo tiempo. Fíjense bien en este ejercicio. Me dice, supongamos que la Oficina de Turismo de Florida seleccionó una muestra de 200 turistas que visitaron el estado durante el año. La encuesta reveló que 120 turistas fueron a Disney World y 100 fueron a Busch Gardens, cerca de Tampa. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada haya visitado Disney World o Busch
Gardens. Vamos a hacer este ejercicio. Fíjense bien. Me dice que yo tengo un total de 200 turistas. A esos 200 les preguntaron que si fueron a Disney o fueron a Busch Gardens. 120 me dijeron que fueron a Disney y 100 me dijeron que fueron a Busch Gardens. Ah, caray. Si yo sumo 120 más 100 me va a dar 220, pero yo solamente tengo 200 turistas. ¿Qué significa eso? Pues que obviamente hubo turistas que fueron tanto a Disney como a Busch Gardens. ¿Sí? Porque obviamente si yo saco la probabilidad como era de la manera especial, así, la probabilidad de A o B, si yo la saco con esta fórmula, fíjense lo que me sale. La probabilidad de A o B, aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada haya visitado Disney o Busch Gardens. La probabilidad de Disney o de Busch Gardens es igual a la probabilidad de Disney más la probabilidad de Busch Gardens. Entonces la probabilidad de Disney, vamos a sacar primero la probabilidad de Disney, y me dice que es igual, acuérdense que son 120 de 200. Entonces le voy a poner aquí 120 de 200. ¿Cuánto me da eso? 120 de 200 o 120 entre 200 y me va a dar 0.6. 0.6. ¿Y cuál es la probabilidad de Busch Gardens? No sé qué sea eso, pero Busch Gardens me dice que 100 fueron a Busch Gardens de los 200. 100 de 200. Entonces le voy a poner 100 de 200. ¿Cuánto me da eso? 100 de 200. Me da 100 entre 200, pues me va a dar 0.5. 0.5. Entonces ya tengo las dos probabilidades, 0.6 y 0.5, las tengo que sumar, porque aquí me dice que tengo que sumarlas. Entonces va a ser 0.6, 0.6 más 0.5. 0.5. Entonces 0.6 más 0.5 me va a dar 1.1. Ah, caray. Nunca vas a tener una probabilidad mayor a 1. Entonces aquí me salió una 1.1. ¿Qué significa? Que estoy mal. No puedo utilizar esta fórmula. ¿Por qué no puedo utilizar esta fórmula? Porque acuérdense que hubo 200 turistas, 120 fueron a Disney y 100 a Busch Gardens. Entonces significa que hubo 20 turistas que fueron a los dos lugares. Entonces fueron tanto a Disney como a Busch Gardens. Entonces esta fórmula a mí no me sirve, porque me está dando una probabilidad mayor a 1. Eso quiere decir que estoy mal. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo sujetos que son tanto para A como para B? ¿Cómo le hago? Si yo tengo sujetos que son tanto para A como para B. Entonces, para eso tengo que utilizar otra fórmula. Miren, sabemos que esta probabilidad no puede ser mayor, que la probabilidad no puede ser mayor que 1. La explicación es que muchos turistas visitaron ambas atracciones turísticas y se les ha contado 2 veces. No, entonces una persona no se puede contar 2 veces, ya la contamos 2 veces. Ya la regamos, ya la contamos 2 veces. Una revisión de las respuestas de la encuesta reveló que 60 de los 200 encuestados visitó en realidad ambas atracciones. Entonces hubo 60 de 200 que visitaron a ambas atracciones. Hubo 60 que fueron tanto a Disney como a Busch Gardens. Para responder cuál es la probabilidad de elegir a una persona que haya visitado Disney o Busch Gardens, se debe utilizar la siguiente fórmula. Entonces, la probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de tanto A como B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo nada más le había dejado hasta aquí la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero le tengo que restar a los que se contaron 2 veces. Hay que restarlo, la probabilidad de los que se contaron 2 veces. Entonces va a ser la probabilidad de A
más la probabilidad de B, menos la probabilidad de tanto A como B. Entonces, esta es la formulita que más que necesito, porque hay personas que fueron a los dos lugares. Entonces, esto está mal. De todos modos, ahí lo voy a dejar. Déjenme hago un poquito más abajo. Tengo que utilizar esta fórmula que está así. Esta. Entonces me dice la probabilidad de que vayan a Disney o a Busch Garden es igual a la probabilidad de Disney más la probabilidad de Busch Garden menos la probabilidad de tanto Disney como Busch Garden. Entonces yo ya tengo la probabilidad de Disney que es 0.6. Ya tengo la probabilidad de Busch Garden que es 0.5. Ahora necesito cuál es la probabilidad de las personas que fueron tanto a Disney como a Busch Garden. Aquí me está diciendo una revisión de las respuestas de la encuesta reveló que 60 de 200 encuestados visitó las dos atracciones. Entonces, la probabilidad de que sea la probabilidad de que hayan ido tanto a Disney como a Busch Gardens es de 60 entre 200, porque dice que 60 de los 200 visitó los dos lugares. Entonces, le doy igual y le pongo en la calculadora 60 entre 200 y me sale 0.3. Ahí está. Entonces, ahora sí ya puedo utilizar esta fórmula. La probabilidad de que hayan ido a Disney o a Busch Gardens va a ser igual a la probabilidad de Disney, que yo sé que la probabilidad de Disney ya la habíamos sacado acá, que era de 0.6. Aquí está. Y luego me dice más la probabilidad de Busch Gardens, que me dice que aquí está, que es de 0.5. Y luego menos la probabilidad de las personas que fueron tanto a Disney como a Busch Gardens, que aquí está, que es 0.3. Entonces le vamos a poner aquí 0.3. ¿Y cuánto me da? Entonces 0.6 más 0.5 menos 0.3. Le doy igual. Y me da 0.8. Ahora sí, 0.8. Ándale, es más creíble. Ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada haya visitado Disney World o Busch Garden? Entonces vamos a... Ahora sí. La probabilidad de que una persona seleccionada haya visitado Disney World o Busch Gardens es de 0.8 o también puede decir U, aquí es U, 80%, porque el 8 no puedo poner una O después de un 8, antes de un 8. Debo de cambiarlo por U. Entonces, la probabilidad de que una persona seleccionada haya visitado Disney World o Busch Gardens es de 0.8 u 80%. Cualquiera de las cualquiera de las 2.8 u 80% está bien dicho. Entonces, fíjense bien, cuando yo tenga ejemplos o ejercicios o ejercicios de tarea donde tenga personas o sujetos que entren en un evento o en otro o en los dos al mismo tiempo, hay que primero hacer la probabilidad de un evento más la probabilidad de otro evento menos la probabilidad de tanto uno como el otro, ¿sale? Como aquí. Entonces yo tengo personas que fueron a Disney y personas que fueron a Busch Gardens y personas que fueron tanto a Disney como a Busch Gardens. Entonces no puedo nada más quedarme así. No me puedo quedar, ¿por qué? Porque aquí estoy contando dos veces a las personas. Y obviamente me va a dar una probabilidad mayor a 1, que estoy mal. Entonces, cuando tengo sujetos que entren en dos categorías, tengo que utilizar esta fórmula. Preferible esta fórmula. Entonces la probabilidad de Disney o Busch Gardens es igual a la probabilidad de Disney más la probabilidad de Busch Gardens menos la probabilidad tanto de Disney como Busch Gardens. Así de fácil. Aquí está lo que habíamos dicho. 0.6 de Disney, 0.5 de Busch Gardens. Y tanto de Disney como Busch Gardens es de 0.3. Fíjense, vamos a hacer este otro ejercicio para que quede un poquito más claro.
aquí me está diciendo, en una clase de 30 alumnos, 10 alumnos tienen como preferencia solamente la asignatura de matemáticas, 15 prefieren solamente estadística y 20 prefieren tanto matemáticas como estadística. Entonces aquí fíjense bien, hay alumnos que les gustan las matemáticas, hay alumnos que les gusta la estadística y hay alumnos que les gustan las dos. Entonces aquí ya tengo un caso de la regla general. Entonces me dice calcular la probabilidad de que un alumno de la clase seleccionado al azar tenga preferencia por matemáticas o estadística. Entonces vamos a utilizar esta misma formulita. Es esta formulita. Entonces me dice que la probabilidad de que le gusten matemáticas o estadística va a ser igual a la probabilidad de que le guste matemáticas más la probabilidad de que le guste estadística menos la probabilidad de que le guste tanto matemáticas como estadística. Así se queda. Esto nada más la original nada más la cambié por matemáticas o estadística, pero es lo mismo. Entonces necesito saber cuál es la de matemáticas, la probabilidad de matemáticas, cuál es la probabilidad de estadística y cuál es la probabilidad tanto de matemáticas como de estadística. Entonces, la probabilidad de matemáticas va a ser igual. Me dice que tengo un total de 30 alumnos. 10 prefieren matemáticas, entonces va a ser 10 de 30. 10 de 30, le doy igual. ¿Cuánto es 10 de 30? 10 entre 30 me da un tercio, que es 0.33333, 0.33333. Ahora la probabilidad de estadística va a ser igual. Me dice 15 prefieren estadística, me dice 15 prefieren solamente estadística de esos 30. Entonces 15 de esos 30. Y le vamos a poner, pues 15 de 30 va a ser 0.5, creo. Sí, 0.5. 0.5. Y también necesito la probabilidad de tanto matemáticas como estadística. Que me dice que 20 prefieren matemática y estadística. Entonces 20 de 30 va a ser 20 entre 30. 20 entre 30. Me sale 2 tercios, que va a ser 0.666666. 0.66666. Ahí está. Entonces ahora sí ya puedo llenar esta fórmula que está aquí. Me dice la probabilidad de matemáticas, yo sé que es de... La probabilidad de matemáticas dijimos que era 0.3333. La probabilidad de estadística me dice que es de 0.5. La probabilidad de que le guste estadística es de 0.5. Y la probabilidad de que le guste tanto matemáticas como estadística va a ser de 0.6666. Entonces, ¿cuánto me da eso? Entonces le pongo 0.3333 más 0.5 y luego menos 0.6666. Y le doy igual. Y me da 0.1667. Entonces, la probabilidad de que un alumno le guste, tenga preferencia por matemáticas o estadística es de 0.1667 o también puedo decir 16.67%. Y así de sencillo. Ahora vámonos con las reglas de multiplicación. Las probabilidades también se pueden multiplicar. En esta sección se estimará la probabilidad de que ocurra de dos eventos, de que si la ocurrencia de dos eventos es simultánea. La regla especial de la multiplicación requiere que dos eventos A y B sean independientes. Y si lo son, el hecho de que no ocurra no altera la probabilidad de que el otro suceda. Entonces vamos a ver la primera regla de multiplicación, que es la regla especial. La regla especial me dice cuál es la probabilidad de que un evento y otro evento simultáneamente puedan ocurrir. Me dice, el caso de dos eventos independientes A y B, la probabilidad de que A y B ocurran se determina multiplicando dos probabilidades. Tal es la regla especial de la multiplicación, cuya expresión simbólica es la siguiente. Me está diciendo,
La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Como puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi alumno sea güero y tenga los ojos verdes? Entonces, ahí tengo que ver la probabilidad de que sea güero y la probabilidad de que tenga los ojos verdes. Multiplico la probabilidad de güero por la probabilidad de que tenga ojos verdes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cierto sujeto haga esto y aquello? Y es la clave es y. Fíjense bien, en un colegio la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar hable inglés es de 0.20. Mientras que la probabilidad de que un alumno juegue fútbol es de 0.80. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un niño seleccionado al azar hable inglés y juegue fútbol? Los dos al mismo tiempo, que hable inglés y que al mismo tiempo también juegue fútbol. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Voy a utilizar la fórmula especial de la multiplicación, que me dice que es la probabilidad de A y B, que significa que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este ejercicio me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un niño seleccionado al azar hable inglés y juegue fútbol? De que hable inglés y que juegue fútbol, vamos a ver, la probabilidad de que hable inglés y que juegue fútbol va a ser igual a la probabilidad de que hable inglés por la probabilidad de que juegue fútbol. Entonces, necesito saber cuál es la probabilidad de que un alumno hable inglés. Es de 0.20, aquí me está diciendo. Entonces le voy a poner la probabilidad de que hable inglés es de 0.2. Y la probabilidad de que juegue fútbol es de 0.8. Aquí me está diciendo de 0.8. Entonces 0.8. Entonces si ya sé, ahora sí voy a multiplicar estos dos para que me diga cuál es la probabilidad de que el niño hable inglés y juegue fútbol. Entonces la probabilidad de que hable inglés es de 0.2 y la probabilidad de que juegue fútbol es de 0.8. Entonces lo multiplico esos dos, le pongo 0.2 por 0.8 y le doy igual y me da 0.16. Entonces esa es la probabilidad de que el niño hable inglés y juegue fútbol. Entonces tenemos que concluir, acuérdense, para todos los ejercicios tenemos que concluir, a fuerza. La probabilidad de que un niño seleccionado al azar hable inglés y juegue fútbol es de 0.16 o también puedo decir 16%. Y así es como se hace. Si yo tengo un sujeto que entra en las dos categorías, lo único que tengo que hacer es multiplicarlos. ¿Cuál es la probabilidad de que I y F? ¿Cuál es la probabilidad de que hable inglés y que le guste el fútbol? O que juegue fútbol, perdón. Aquí vamos haciendo este otro ejercicio también. Más rápido como no queriendo. Voy a hacer este. Aquí me está diciendo la probabilidad de que Julio salga con Carla es de 0.75 y la probabilidad de que salga con Marisol es de 0.50. Calcular la probabilidad de que salga con ambas a la vez. Ándale, este Julio es todo un Don Juan. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que salga con las dos. Entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Aquí está. Entonces le vamos a poner la probabilidad de que salga con Carla y la probabilidad de que salga con Marisol. Ahí está. La probabilidad de que salga con Carla y la probabilidad de que salga con Marisol va a ser igual a la probabilidad de que salga con Carla por la probabilidad de que salga con Marisol. Entonces, yo sé que la probabilidad de Carla, la probabilidad de que salga con Carla es igual a 0.75. Aquí el ejercicio ya me lo da. Y la probabilidad de que salga con Marisol es de 0.50. Entonces la probabilidad de que salga con Marisol
es de 0.50. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar para ver cuál es la probabilidad de que salga tanto con con Carla y con Marisol. Entonces la probabilidad de Carla es de 0.75 y la de Marisol es 0.5. Le pongo en la calculadora así, 0.75 por 0.5. Ay, aquí me equivoqué. 0.75 por 0.5. Me sale .375. 0.375. Entonces la probabilidad de que salga con ambas, o le puedo poner también la probabilidad de que salga con Carla y con Marisol es de 0.375, o también puedo decir que es de 37.5%. Y listo. Obviamente, como hay una probabilidad, hay una probabilidad de 75 y 50, las dos juntas, pues me tiene que dar una probabilidad menor, porque pues imagínense si se da cuenta de una u otra, pues entre más opciones tengas de hacerlo al mismo tiempo, pues te va a bajar la probabilidad. Muy bien, vamos ahora con la regla general de la multiplicación. La regla general de la multiplicación me dice que si dos eventos no son independientes, se dice que son dependientes, obviamente. La regla general de la multiplicación sirve para determinar la probabilidad conjunta de dos eventos cuando estos no son independientes. Por ejemplo, cuando un evento B ocurre después de un evento A. Entonces, aquí ya vamos a tener que tomar en cuenta cuando ya estoy viendo dos o más eventos. Entonces, si yo digo, dime cuál es la probabilidad del evento B, pero ya pasó A. Entonces hay que tomar en cuenta el evento anterior. Y esta es la fórmula. Simbólicamente, la probabilidad conjunta de A y B se calcula de la siguiente manera. En la regla general me dice que probabilidad de A y B significa que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B cuando ya pasó A. Entonces aquí, si yo tengo un evento anteriormente que ya pasó, tengo que tomarlo en cuenta. Como aquí, por ejemplo, voy a pasar este ejercicio. Me dice, un golfista tiene 12 camisas en su closet. Suponga que 9 son blancas y las demás azules. Aquí está, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camisas blancas y 3 azules. Como se viste de noche, simplemente toma una camisa y se la pone. Juega golf 2 veces seguidas y no las lava. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos camisas elegidas sean blancas? Ándale, aquí cómo está eso. Ya tengo que apoyarme. Fíjense, la primera me salió blanca. Aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de que las dos camisas elegidas sean blancas. ¿Qué significa? Que la primera que eligió fue blanca y la segunda también. Entonces, si la primera ya fue blanca, tengo que tomar en cuenta esa blanca. ¿Por qué? Porque ya se ensució, ya no la va a poder utilizar para la siguiente vez. Entonces aquí tengo que utilizar esta fórmula que es la general de la multiplicación, que me está diciendo que la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B cuando ya pasó A. Entonces, ¿qué significa? La probabilidad de que la primera sea blanca y que la segunda también sea blanca, significa que va a ser a la probabilidad de que la primera sea blanca más la probabilidad de que la segunda sea blanca cuando la primera también ya fue blanca. ¿Sale? Entonces, otra vez. Va a sacar dos camisas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que las dos camisas sean blancas? Entonces, la primera que sea blanca y la segunda que también sea blanca. Me dice, blanca 1 y que la otra 2 sea también blanca. Entonces, la primera blanca y la segunda blanca va a ser igual a la probabilidad de la primera blanca más la probabilidad de la segunda blanca cuando ya salió la primera blanca. Pues obviamente si ya salió la primera blanca, fíjense, tengo estas
tengo estas camisas, ya agarré una, la ensucié, pues ya en vez de tener 12 ya voy a tener 11, porque ya ensucié la segunda camisa. Para elegir la segunda camisa ya van a ser 11, ¿sale? Entonces, voy a agarrar dos camisas. La primera camisa, pues obviamente hay 12 camisas. La primera la agarro y hay 12. La ensucio. Entonces ya me van a quedar 11. Entonces por eso tengo que tomar en cuenta el evento anterior. Por eso aquí me dice, aquí me dice la probabilidad de que la segunda sea blanca cuando la primera ya fue blanca. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer la probabilidad de que la primera sea blanca. ¿Cómo saco la probabilidad de que la primera sea blanca? Pues fácil. Acuérdense que tengo 9 de 12. 9 blancas de 12. Aquí dice, suponga que el 9 son blancas y las demás son 12. Son 12 en total y las 9 y 9 blancas. Entonces 9 de 12. ¿Cuánto es 9 de 12? 9 entre 12. Entonces, la primera blanca, la probabilidad de que sea blanca, la primera es de 0.75. ¿Por qué? Porque obviamente tengo 9 de 12. Acuérdense, aquí me dice, supongo que tengo 9 blancas de 12 camisas de un closet. Entonces, si yo agarro una al azar, la probabilidad de que sea blanca, la primera, es de 0.75. Muy bien, ya me salió la primera blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda también sea blanca? Entonces aquí me está diciendo la probabilidad de que la segunda sea blanca cuando la primera ya fue blanca. Entonces, aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca cuando la primera ya fue blanca. Entonces, ya no van a ser 8 de 12. Porque ya no van a ser 9 de 12. Ya ensucié una y ahora van a ser 8 de 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo que restarle tanto arriba como abajo. Porque me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca? Entonces, yo tenía 9 disponibles, ensucié una, ya nada más me quedan 8 disponibles, blancas, de un total de 11. ¿Sale? No sé si me doy a entender. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea blanca cuando la primera ya fue blanca, hay que quitar una. Entonces, anteriormente era 9 de 12. Pero como ya salió una blanca, quiero saber cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca. Entonces, como ya ensucié una, ya nada más me van a quedar 8 blancas, de un total de 11. Entonces, ¿cuánto me da eso? 8 de 11. Y me da 0.72. 0.72. Y ahora sí, ya puedo sacar esta fórmula de aquí. Me está diciendo cuál es la probabilidad de que la primera y la segunda sean blancas. Va a ser igual a la probabilidad de que la primera es blanca por la probabilidad de que la segunda también sea blanca cuando la primera ya fue blanca. Entonces, este PB1 es de 0.75. 0.75. Y PB2 cuando ya pasó B1 es de 0.72. Entonces, 0.75 por 0.72 y me da 0.54. Entonces 0.54 y esa es la probabilidad de que las dos, de que la primera y la segunda salgan blancas. 0.54. Entonces le vamos a poner la probabilidad de que las dos camisas elegidas sean blancas. O también puedo poner la probabilidad de que la probabilidad de que la primera y la segunda camisa sean blancas es de 0.54 o también puedo decir 54%. Entonces, esta regla general de la multiplicación es cuando yo ya elegí una y ya no la puedo volver a meter al closet. Obviamente yo empecé con 12 camisas.
La primera, digamos que me salió blanca, pues es 9 de 12, porque tengo un total de 9 blancas de 12 camisas en el closet. Pero obviamente ya usé esa camisa blanca 1. Entonces, esa camisa blanca 1 ya en vez de 12, ya nada más voy a tener disponibles 11 en el closet. Y ya no van a ser 9 blancas, van a ser 8. Por eso puse 8 de 11. Y así sucesivamente. Vamos a ver si hay otro ejercicio para que quede un poquito más claro. Mira, en una bodega existen 20 toneladas de maíz de la especie A, 15 de especie B y 12 de especie C. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera tonelada se seleccione aleatoriamente sea de la especie A y que la segunda tonelada sea de la especie C? Vamos a... Aquí está, Ahí está. Me dice, en una bodega existen 20 toneladas de maíz de la especie A, 15 de la especie B y 12 de la especie C. Entonces voy a tener 20 toneladas de A más 15 de B son 35, más 12 de C, 47. Entonces tengo un total de 47. Entonces le voy a poner aquí total. Total 47 toneladas. Que no se me olvide este dato porque este dato es muy importante. El total son 47 toneladas. 20 de especie A más 15, son 35, 35 más 12, 47. Sí, son 47. Entonces tengo un total de 47 toneladas. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera tonelada que se seleccione aleatoriamente sea de la especie A y que la segunda tonelada sea de la especie C? Pues voy a utilizar esta misma formulita. Porque las tengo en una bodega, pero no sé bien dónde están una y dónde están otras. Yo nada más sé que están así, están guardadas así al azar. Y no sé. Yo voy a agarrar una tonelada, esperando que salga de la especie A y de la segunda que sea de la especie C. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, la probabilidad que la tonelada sea de A y de C va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C cuando ya pasó A. Entonces, la probabilidad de A, vamos a sacar primero la probabilidad de A. Me está diciendo que la probabilidad de A, me dice, tengo 20 de la especie A, 20 de un total de 47, entonces va a ser 20 entre 47. Y esto me da 20 entre 47. Yo tengo tengo una probabilidad de 0.42. 0.42 de que la tonelada sea de A. Y ahora la probabilidad de que sea de C cuando ya pasó A. Caray, aquí como, pues ¿cuántas tengo de C? Dice que tengo 12 de C. Aquí me está diciendo 12 de C. Tengo 12 de un total, como ya agarré una tonelada, tenía 47 toneladas, ya agarré una tonelada aquí, ya agarré una tonelada aquí, entonces en vez de tener 47, ahora ya voy a tener 46. Entonces, yo agarré una tonelada para la probabilidad de A. Esa tonelada yo la tengo que eliminar del total, son 46. Entonces, pero como ahora yo quiero de C, de esta C pasa el 12 igual, porque obviamente si me dijera, que también sea de A la segunda tonelada, pues entonces aquí ya en vez de 20 yo ya utilizaría 19. Pero como aquí la segunda es de C, puedo tomar los 12 completitos. Entonces 12 de 46. Le quité 1 porque ya había elegido una primera tonelada. Ya había elegido una primera tonelada de la especie A. Entonces de 47 me van a quedar 46. Y arriba le puse 12 porque estos 12 de la especie C han estado intactos. Entonces,
12 de 46 y me da 0.26. 0.26. Ya tengo la probabilidad de que la primera tonelada sea de la especie A y que la segunda tonelada sea de la especie C cuando ya pasó A. Aquí está. Entonces, la probabilidad de que la primera tonelada sea de A es de 0.42 por la probabilidad de que la segunda tonelada sea de C cuando ya pasó A, que es de 0.26. 0.26. Le damos igual y vemos cuánto es 0.42 por 0.26 y le doy igual y me da 0.1092. 0.1092, ¿sí? 0.1092. Entonces, la probabilidad de que la primera tonelada sea de A y la segunda de C es de 0.1092. Entonces le vamos a poner la probabilidad de que la primera tonelada sea de la especie A y la segunda sea de la especie B, no, especie C, perdón, es de 0.1092 o también puedo decir que es de 10.92%. Y así es como se hace este ejercicio. Entonces, recapitulando, pues obviamente me dice cuál es la probabilidad de que la primera sea de A y que la segunda sea de C. Entonces, necesito sacar primero la de A, que es 20, que tengo un total de 20 de la especie A, de un total de toneladas de 47. 20 de 47 me va a dar la probabilidad de A. Y ahora la probabilidad de C, cuando ya pasó a A, pues como ya elegí, ya agarré una tonelada del total que tenía de 47, ya agarré una tonelada, pues ahora ya nada más me quedan 46 disponibles a agarrar, a elegir. Y me dice que pues obviamente son 12 de la especie C. Aquí ese 12 es intacto porque anteriormente no se tocó ningún C. Entonces se ponen todos los C entre 46. En grado caso que dijera que el primero y el segundo fueran de A, pues obviamente sería 20 de 47 y 19 de 46. ¿Sale? Por ejemplo, como les digo, si me dijera, ¿cuál es la probabilidad de que la primera tonelada sea de A y la segunda también de A? Entonces yo pondría la primera de A, 20 de 47, y la segunda sería 19 de 46. Pero como en este ejercicio me dice que la segunda sea de C, los 12 de C estuvieron intactos. Entonces ese sí le pude poner el 12 entre 46. Este 46 le quité 1 porque ya había agarrado uno aquí. Y así es como se hace la regla general de la multiplicación. Y eso sería todo.